Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes en esta hora y en este hermoso atardecer, o para ser más exactos, en este hermoso anochecer. Estamos una vez más aquí para continuar comentando acerca del caso del señor AMLO o Andrés Manuel López Obrador, la administración de su gobierno y el crimen organizado de su palacio. El día de hoy vamos a estar tratando el tema que lleva por título AMLO y los católicos del crimen organizado del Asia Menor, ya que la iglesia cristiana que estuvo en el primer siglo en el Asia Menor se enredó con el satanismo, con la prostituta, la satanista y la ramera Jezabel, que era la misma esposa del pastor de la iglesia de Tiatira. Entonces ella ofrecía sacrificios a los demonios y a los ídolos, sacrificios satánicos, y le enseñaba a los feligreses de la iglesia a practicar la inmoralidad y la prostitución en honor a Lucifer o a Satanás. Entonces ellos tenían una religión satanista infiltrada dentro de la iglesia cristiana, y la doctrina que ellos profesaban era las profundidades de Satanás. En un momento vamos a estar leyendo el libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, el cual el Espíritu Santo le inspira al apóstol San Juan, uno de los más extraordinarios apóstoles y reveladores del primer siglo. Entonces, ¿por qué razón abordamos este tema? Por esta causa. Ya que AMLO o Andrés Manuel López Obrador y los gobernantes del Palacio de Gobierno de la Ciudad de México, de los Estados Unidos mexicanos, se jactan de ser católicos y de ser muy buenos católicos y muy buenos hermanos en la fe, y además, ya que la Iglesia Católica es la religión oficial de los Estados Unidos mexicanos, entonces ellos se jactan de decir que son cristianos y católicos en público, ya que AMLO decía que él era cristiano porque es católico, y asimismo ellos practican la religión de Satanás dentro de la misma Iglesia Católica. Y cuando me refiero los católicos del crimen organizado del Asia Menor, no estoy diciendo que el 100% de las personas de la Ciudad de México y del Estado de México. Me estoy refiriendo única y exclusivamente, después de haberme consagrado a Dios, después de haber orado con Dios y escudriñado la Escritura, entonces el Señor nos ministra nuestro corazón con esta palabra, ya que el gobierno de AMLO, políticamente hablando, es sumamente satanista y altamente criminal, es un gobierno del crimen organizado. Entonces, como son rebeldes contra la Constitución, contra la democracia, contra el INE, contra el Estado, y rebeldes contra la Iglesia, entonces todo eso tiene una raíz espiritual. Y la raíz espiritual es que ellos practican la misma religión satánica en la cual cayeron los cristianos durante la época del primer siglo en el Asia Menor. Entonces, como ellos son católicos, es obvio que deberían de ser cristianos. Es obvio que no deberían de ofrecer sacrificios a los demonios ni a los ídolos, ni tampoco practicar una religión satanista, porque la Iglesia Católica es judeocristiana, porque nuestra fe viene de los judíos. Jesucristo es judío, la Virgen María es judía, los apóstoles son judíos. Entonces, las raíces de nuestra fe cristiana en la religión oficial de México, de los Estados Unidos mexicanos, es la fe, es la Iglesia Católica. Entonces, si ellos practican eso, no son la Iglesia Católica verdadera, sino que son la Iglesia Católica apóstata, y es la Iglesia Católica del crimen organizado del Asia Menor. De esta manera,
hago esta pequeña introducción para que el público y los católicos de los Estados Unidos mexicanos y de la Ciudad de México, del Palacio de Gobierno de México, sepan por qué razón Andrés Manuel López Obrador y los oficiales de gobierno y la administración de su gobierno son sumamente satanistas, católicos falsos y una iglesia católica del crimen organizado, mala reputación. Vamos a leer la escritura. Vamos a leer la escritura en el libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis, en la traducción Reina Valera 1960. Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. El encabezado de mi Biblia dice: mensaje a la iglesia de Tiatira, la iglesia en idolatría. El verso 18 del capítulo 2 de Apocalipsis en adelante dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas, que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hasta el versículo 29. De esta manera voy a inclinar mi rostro delante de Dios. Padre, soberano Dios, creador de todo lo que existe, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Israel, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, en esta hora estamos en tus manos. Te pido que sujetes toda fuerza del enemigo y toda potestad del diablo por el poder del Espíritu de Dios, por la sangre de Jesús y por la potestad del nombre de Jesucristo. Que reprendas todo espíritu sanguinario, todo espíritu violador y homicida, y que protejas a mi familia y a mi casa bajo la unción del Espíritu de Dios. Derriba toda fuerza contraria en tu nombre. Dame la ciencia, la gracia, la sabiduría, la dirección, el discernimiento, el entendimiento, la iluminación del Espíritu de Dios para hablar tu palabra en esta hora. De antemano, Señor Jesús, la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el reconocimiento es para ti, Señor Jesucristo. Gracias por este privilegio, y todo el honor y toda la gloria y la honra te pertenecen a ti siempre, Su Majestad, Señor Jesús. Gracias, Dios de Israel. Entonces, cuando nosotros hablamos este asunto del tema de la iglesia de Tiatira, ¿por qué razón decimos nosotros en nuestro tema AMLO y los católicos del crimen organizado del Asia Menor? Ya que el Apocalipsis tiene un sinnúmero de intérpretes y de interpretaciones variadas, aún con todas nuestras diferencias en los intérpretes cristianos, coincidimos en una cosa: que la iglesia cristiana estuvo en el Asia Menor, que la iglesia cristiana surge en el primer siglo
en el aposento alto el día de Pentecostés, es decir, 50 días después de la resurrección de Jesucristo, se derrama el Espíritu Santo sobre los santos apóstoles y sobre la Virgen María y todos los creyentes que estaban esperando la promesa del Padre, que es el Espíritu de Dios. La iglesia de Jesucristo surge en el primer siglo. Y después de que la iglesia de Jesucristo surge en el primer siglo, los apóstoles salieron predicando por todo Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, como se les mandó en la gran comisión, poco antes de que el Señor Jesucristo fuera recibido arriba en gloria. Entonces los apóstoles fueron predicando de casa en casa, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y fueron esparciendo el poderoso mensaje del Evangelio de Jesucristo, que se arrepintieran, que aceptaran a Jesús y que esperaran con gozo y firmes y fielmente su regreso, que pronto regresaría el Señor por su iglesia. Hasta el día de hoy hemos tenido en el calendario lunar de los judíos poco más de 2000 años de gracia, de paciencia y de espera. Porque si Él ya hubiera regresado, los que se quedan después de su regreso sufrirán la gran tribulación, donde se manifestará la bestia anticristo y el falso profeta y los juicios de Dios sobre la tierra. Entonces Jesús ha tenido mucha paciencia con la humanidad. El Padre dejó a Jesús como el sacrificio de la gracia y de la misericordia y de la paciencia de Dios, esperando que los seres humanos y que la iglesia de Cristo le esperaran fielmente hasta el día de su regreso. Desafortunadamente, al desesperarse la iglesia de su espera, comenzó a buscar otro camino y comenzó a corromperse con otras doctrinas, con otras teologías y a adorar otros dioses. A tal grado que dice la historia que la iglesia de Tiatira se cansó de adorar a Jesucristo y comenzó a adorar a los demonios, practicando la religión de las profundidades de Satanás dentro de la misma iglesia. Ahora, ¿qué tiene que ver la iglesia de Tiatira con la iglesia católica? Dicen los hermanos separados, para que me entiendan los feligreses de la iglesia católica, la religión oficial de los Estados Unidos mexicanos. Como soy católico carismático, hablo de esta forma. Dicen los hermanos separados que surgieron de la reforma de Martín Lutero, llamados los protestantes evangélicos, bautistas, presbiterianos, luteranos, metodistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Dicen algunos intérpretes y escatólogos de los protestantes, los hermanos separados, dicen de esta forma, que la iglesia católica no surge en el primer siglo, sino que surge en el tercer siglo, durante la época del reinado del gran Constantino. Y Constantino hace un pacto de alianza con los cristianos de su época, y a partir de allí en adelante surge la iglesia católica como la religión oficial del Imperio Romano. Y que Constantino comenzó a corromper la teología cristiana y comenzó a infiltrar la idolatría, la adoración a María y a los santos. Y a partir de ese momento, la iglesia católica es considerada la iglesia apóstata. Esa es la interpretación protestante de los hermanos separados del credo católico. La interpretación oficial de la iglesia católica apostólica romana y de la iglesia católica de los Estados Unidos mexicanos dice de la siguiente manera. Dicen que la iglesia católica es la iglesia verdadera y que todos los protestantes salieron de la iglesia verdadera como difamadores y herejes del clero católico. Tenían sus razones. Porque no todos los católicos somos falsos. Habemos católicos que amamos a Jesús y amamos al Padre Eterno y al Espíritu Santo y la Biblia con todo nuestro corazón. Y como católico carismático se los digo con alma y corazón para la gloria de Jesucristo.
Entonces, el credo oficial de la Iglesia Católica dice que la Iglesia Católica es la iglesia verdadera que nace en el primer siglo. Y que la Iglesia Católica nace con el primer padre de la Iglesia o con el primer papa, que es el apóstol San Pedro. La declaración oficial en la que combaten los católicos tradicionales y los protestantes, cuando Jesucristo le hace unas preguntas a Pedro: ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y el apóstol San Pedro responde: la piedrita en el zapato de los dos movimientos. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Entonces los cristianos, aún católicos, entendemos que la roca es Cristo. Y que Jesucristo es el fundamento de la iglesia y la salvación para todas las almas. Pero el caballito de batalla es la interpretación que se adhiere después de eso. Porque los católicos entendemos que Jesucristo es la roca viva, que Jesucristo es el Señor de la iglesia, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y cada Semana Santa celebramos la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y entendemos que Jesús vino a salvar a los pecadores. Pero el caballito de batalla que el credo católico oficial de la Iglesia Católica de los Estados Unidos Mexicanos es de que el apóstol San Pedro es el primer papa. Después de entender que Jesucristo es la roca viva y la salvación de la humanidad y de la misma iglesia, la interpretación de la Iglesia Católica nos lleva por este rumbo. Nos hace ver que el apóstol San Pedro es el primer líder que lidera la iglesia del primer siglo como el primer papa. Y los consiervos del apóstol San Pedro, por mandato de Jesucristo, van esparciendo el evangelio a diferentes pueblos y ciudades y naciones. De tal manera que los apóstoles de Jesucristo, incluyendo a San Pedro y los demás feligreses de la iglesia del primer siglo, llegaron hasta Roma y llegaron hasta el Asia Menor. Y en el Asia Menor se encontraban las ciudades como Éfeso, Filadelfia, Esmirna, Laodicea, Pérgamo y Tiatira. Entonces, en la ciudad de Tiatira, la iglesia cristiana del primer siglo fundó la iglesia de Tiatira durante la época de los apóstoles del primer siglo, de los cuales el último era el apóstol Juan, que estaba preso en la isla de Patmos a causa del testimonio de Jesucristo, ya que el emperador de la época del apóstol San Juan, que lleva por nombre Domiciano, que en latín es Domitiano, entonces él encarcela al apóstol Juan, ya que no pudo matarlo, y lo deja preso en la isla de Patmos. Y en la isla de Patmos recibe la revelación de Apocalipsis de cuál era la condición de la iglesia del Asia Menor y la envía a las 7 iglesias del Asia Menor. Entonces el apóstol Juan es el apóstol y profeta revelador del primer siglo que descubre la condición de la iglesia por la revelación del Espíritu Santo. Entonces, como el Estado de México y los católicos de Andrés Manuel López Obrador se jactan de ser la iglesia católica de la religión oficial de los Estados Unidos mexicanos, entonces si la iglesia católica surge en el primer siglo y el apóstol San Pedro es el primer papa, bajo el liderazgo de San Pedro se esparce el evangelio y bajo el liderazgo del apóstol San Juan se entrega la revelación. Entonces, el credo católico tradicional dice que la iglesia católica se establece en 3 ciudades en el Asia Menor. Y una de las iglesias del Asia Menor, que es la iglesia católica según el credo tradicional, es la iglesia de Tiatira. Y la iglesia de Tiatira al principio comenzó bien. Y a causa de los filósofos de la antigua Asia Menor, las religiones y las deidades
comenzaron a curiosear el fetichismo, la idolatría, la magia, los encantamientos, los adivinos, los hechiceros. Y entonces entra dentro de la iglesia cristiana del Asia Menor del primer siglo, entra lo que se llama el satanismo. Y resulta que los historiadores que investigamos la historia de la escatología, en una interpretación histórico-cultural, el satanismo que se infiltró dentro de la iglesia de Tiatira es la religión del crimen organizado, mala reputación. En la ciudad de Tiatira, si tú querías trabajar, tenías que pertenecer a una sociedad, tenías que ser organizado en un grupo de la sociedad del Asia Menor, y asimismo, al tú formar parte de ese grupo, tu trabajo era seguro. Tus finanzas, tus beneficios, tu provisión, tu bendición, tu estadía, tu hogar era firme. Pero tenías que hacer un pacto de alianza con el demonio que adoraban los satanistas del crimen organizado del Asia Menor. De lo contrario, a ningún cristiano le daban trabajo. Entonces los cristianos, al no soportar la prueba, la escasez y la lucha, al no buscar a Dios en ayuno y en oración, comenzaron a ceder terreno a la debilidad de la carne y comenzaron a hacer pactos de alianza con los grupos o las diferentes asociaciones que se encontraban en Asia Menor, y se comenzaron a meter al crimen organizado para que no les faltara el vino, la leche y la miel, y para que no les faltara la ropa, el dinero y la casa. De esa manera eran prósperos y felices, aparentemente. Entonces, de acuerdo con el credo católico tradicional y de acuerdo con la interpretación de los protestantes evangélicos, comúnmente llamados como los hermanos separados, los dos credos coincidimos en que la iglesia cristiana surge en el primer siglo. Los apóstoles, como el apóstol Pedro, fue uno de los líderes del primer siglo, de gran importancia, y también los cofundadores de las iglesias del Asia Menor. De tal manera que protestantes y hermanos católicos de la iglesia católica cristiana coincidimos, igualmente que los carismáticos, que la iglesia cristiana estuvo en el Asia Menor por la revelación divina del libro de Apocalipsis. No tenemos ningún problema con eso, a pesar de nuestras diferencias. Entonces, dice que la esposa del pastor se llamaba Jezabel. Y la famosa Jezabel, de acuerdo con los historiadores, Jezabel es un nombre falso, sino que es un seudónimo y es una aplicación simbólica que se le hace a la mujer del pastor de la iglesia de Tiatira en una franca y honesta representación de parte de Jesucristo, que era el mismo espíritu que reinaba en la famosa Jezabel, esposa del rey Acab, del antiguo dios de Israel del norte. Era el mismo demonio que reinaba en el corazón de la mujer del pastor de la iglesia de Tiatira. Y se encargaba de seducir a los creyentes a practicar idolatría, hechicería y satanismo, y a predicar la doctrina de la prosperidad. Que si tú te unes a ciertos grupos, eres rico, eres próspero y eres bendecido por Dios. Mientras adores a Cristo, no importa que le entregues tu corazón al crimen organizado. Curiosamente, en la Ciudad de México, de los Estados Unidos mexicanos, el señor Andrés Manuel López Obrador y los funcionarios de gobierno y el Departamento de Justicia, la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, decidieron hacer un pacto de alianza con el crimen organizado del Vaticano. Infiltraron dentro de la Iglesia Católica del Palacio de Gobierno de México, infiltraron el demonio del crimen organizado.
y comenzaron a practicar idolatría, fetichismo, y comenzaron a hacer sacrificios a los demonios y comenzaron a practicar la religión del crimen organizado. Decidieron hacer un pacto de alianza con el diablo del crimen organizado y le entregaron su corazón al demonio bestia anticristo del crimen organizado que entró en la iglesia de Tiatira. Parece ser que la historia se vuelve a repetir en la iglesia católica. Como feligrés católico y cristiano carismático de corte pentecostal, entiendo por la revelación divina que la iglesia católica o la iglesia cristiana no es una ramera. La iglesia cristiana no es una prostituta. Pero los feligreses del Palacio de Gobierno de México son la gran ramera o el prototipo de la gran prostituta de Revelaciones capítulo 17. Porque la profecía bíblica dice que después que se manifiesta el anticristo, el 100% de la iglesia católica le entregará el poder absoluto a la bestia anticristo y solamente los feligreses cristianos que no quieran nada con el crimen organizado saldrán huyendo y serán perseguidos. Entonces, la iglesia católica oficialmente hará un pacto de alianza con la bestia anticristo una vez que el anticristo se manifieste. Y la iglesia católica se volverá como clero oficial, la religión del anticristo y la iglesia del crimen organizado, que estará ebria y borracha de la sangre de los santos, matará y perseguirá a los judíos y a los cristianos fieles de la época de la gran tribulación. Y como todavía no se cumple la profecía de Apocalipsis 17 en su totalidad, estamos viendo un preludio, un precumplimiento en el Estado de México en la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya que la administración de gobierno de Andrés Manuel López Obrador decide entregarle su corazón al demonio del crimen organizado y así la Iglesia Católica del Palacio de Gobierno de México se ha vuelto la gran ramera de revelaciones poco antes de la gran tribulación y la manifestación del anticristo y la iglesia católica del crimen organizado. Ahora, vayamos a la escritura. Dice Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. La palabra ángel en el idioma griego es ángelos, que significa siervo y mensajero. Es decir, el pastor. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En otras palabras, más claras y específicas, no es el apóstol Juan quien está diciendo estas cosas. No es ni siquiera el ángel Miguel o el arcángel, no es el arcángel Miguel o el arcángel Gabriel quien dice estas cosas. Es el mismo Señor Jesucristo por revelación del Espíritu Santo. El Hijo de Dios es el que dice estas cosas. Y sus ojos están como llama de fuego y sus pies como el bronce bruñido. Aparece él con los ojos de juicio, lleno de ira, contra la impiedad y la corrupción de su iglesia durante el primer siglo. Y sus pies encendidos como el bronce bruñido, en el sentido de que está listo para pisotear a los enemigos de su iglesia. Entonces Jesucristo aparece en el escenario de la historia no muy placentero. Aparece airado y celoso de su iglesia y enojado con la iglesia de Tiatira por haber corrompido el ministerio y el mensaje verdadero de la palabra de Dios en la iglesia de Tiatira. Y de esta forma le puedo decir al Palacio de Gobierno de México, Jesús no está contento.
Jesús se manifestó en los Estados Unidos mexicanos contra tu gobierno y tu administración con sus ojos llenos de ira y listo para pisotear a todo tu gobierno. Has corrompido la nación mexicana. Has adorado el crimen organizado. Quieres quitar la democracia. Quieres hacer esclavo a los hijos de Dios dentro de los Estados Unidos mexicanos, cuando la iglesia de Jesucristo es un pueblo libre para la gloria de su nombre. Jesucristo pagó la libertad de la iglesia con su sangre, y tú estás pisoteando la sangre de Jesucristo. Quieres abolir la democracia, la libertad, y establecer la religión del crimen organizado como el gobierno oficial por encima de la iglesia del Señor Jesucristo, quien te dio el poder para sentarte en el palacio de gobierno de los Estados Unidos mexicanos. En el versículo 9 dice: yo conozco tus obras, amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Entonces, el pastor de la iglesia de Tiatira, el líder del pueblo, el mensajero de Dios en el Asia Menor, era un hombre trabajador, era un hombre emprendedor y tenía muchas obras y tenía paciencia para hacer su trabajo, le echaba cariño y corazón, y que las obras que había hecho al principio habían aumentado en la época que llega esta revelación. Entonces este pastor tenía cosas buenas, tenía obras, amor y fe, servicio, paciencia, y al mismo tiempo muy trabajador, muy movido. Lo malo de esto es que sus obras eran impías y su amor era corrompido, porque el amor que él tenía no era, y la fe que él tenía no era la de Cristo, sino que era la fe de un Cristo fabricado en su corazón, y era el amor hacia la religión del satanismo y del crimen organizado del Asia Menor. Era una iglesia satanista que llevaba el nombre de Jesucristo simplemente como un rótulo de iglesia, pero que no era de Jesucristo. Hemos estado examinando al señor Andrés Manuel López Obrador. Comenzó apasionado en los Estados Unidos mexicanos. Una política revolucionaria, combatiendo el crimen organizado que no va de acuerdo con su crimen organizado. Un hombre que habla de grandes proyectos en toda la nación. Un hombre que dice que tiene amor por el pueblo y que tiene fe y que es cristiano. Y está haciendo muchas buenas obras en un sentido satanista para ganarse el corazón del pueblo, para que el pueblo mexicano lo vea como un buen hombre, conquistando la mente, el corazón de los neófitos que no conocen el verdadero sentido de su política y que no conocen el verdadero sentido del credo de la Iglesia Católica, la religión oficial de los Estados Unidos mexicanos. Como no conocen la política y no son intelectuales, Andrés Manuel López Obrador les lava el cerebro con astucia y les hace creer que los ama y les demuestra grandes proyectos y grandes obras, que es bueno generar empleos, que es bueno las obras y los proyectos, no tiene nada de malo. Y tiene fe, cariño y empeño, y es muy trabajador y muy movido con su administración de su gobierno. Desafortunadamente, al señor AMLO y a su administración de su gobierno de la Ciudad de México, de los Estados Unidos mexicanos, le dice Jesús estas palabras: yo te conozco, conozco tus obras, sé lo que haces en público y sé lo que haces en lo más secreto de tu recámara. Pensaste
que te ibas a esconder de los ojos de Jesucristo, secuestrando a la señora Patricia Ríos López, esposa de Miguel Arroyo, secuestrando a Miguel Ángel Arroyo Ríos Jr., el hijo de Miguel Arroyo, y secuestrando a la gente inocente, y mandando matar a Miguel Arroyo solamente porque es un cristiano carismático, católico carismático, que no tiene nada que ver con el crimen organizado. Es una amenaza para mi gobierno. Denuncia la corrupción y la falsedad dentro de la iglesia, y no puedo envenenar a los feligreses de la iglesia ni a los ciudadanos de la nación, porque les enseña que no se metan al crimen organizado. Entonces Andrés Manuel López Obrador te dice Jesucristo directamente bajo la inspiración del Espíritu Santo: conozco las obras que tú haces y tú quieres que todo México sea crimen organizado. La pregunta que te hace Jesús como creyente católico: ¿acaso Jesús le enseñó a la iglesia católica del primer siglo que se volviera crimen organizado? ¿Le enseñó a la iglesia católica del primer siglo que le entregara su corazón al demonio y que endemoniara a todo el mundo con engaño? ¿Acaso el Señor Jesucristo le enseñó a la iglesia católica del primer siglo a secuestrar a los civiles inocentes y a mandar a matar a los mismos hermanos de la fe? El Señor Jesucristo dice: te conozco. Sé la clase de cucaracha, sé la clase de escarabajo y sabandija que tú eres dentro del Palacio de Gobierno de México. Sé que eres un animal rastrero, engendro del infierno, escoria de la vida y desecho de la humanidad, porque no eres más que un montón de carne putrefacta, hedionda, que hueles mal y horrible delante de los ojos y de las narices del Señor Jesucristo. No eres más que un miserable hechicero y satanista del maldito crimen organizado de la Iglesia Católica del 2023. Pensaste que te ibas a esconder del Dios omnisciente, el Dios que todo lo sabe, el Dios que todo lo mira, que todo lo examina, que todo lo escudriña, el Dios que conoce los secretos más oscuros de tu corazón y se los revela a sus siervos los profetas, estando de rodillas en ayuno y en oración y en consagración delante del Dios del cielo. Estando platicando con Dios, recibo la revelación del Espíritu Santo que tienes el corazón negro lleno de odio y de maldad contra Jesús y contra el mensaje verdadero de la iglesia cristiana, y que estás poseído por el demonio del crimen organizado, maldito satanista del crimen organizado. ¿Piensas tú que eres más poderoso que el Dios del cielo? ¿Piensas tú que tienes más sabiduría que el Espíritu de Dios que lo conoce todo? ¿Piensas tú que tienes más fuerza y ciencia que el que lo hizo todo lo que existe en nuestro universo? ¿Piensas tú que un montón de carne putrefacta que está en el estrado de los pies, que es la tierra donde pisan el Señor Jesucristo, y pisotean la maldad, el escombro, la rebeldía, el odio y la perversión de los enemigos de su iglesia? ¿Piensas tú que podrás contra el omnipotente que te dio la vida el día que te engendraron tus padres en pecado en el vientre de tu madre? ¿Piensas tú que podrás detener la voz de Jesucristo con el poder del diablo del crimen organizado? Dice el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le dice Jesús al pastor de Tiatira: tienes muchas cosas buenas, mensajero de Dios. Tienes amor, tienes fe, perseverancia y eres muy emprendedor de grandes obras.
Pero tengo esto contra ti, que tienes una gran tolerancia contra esa maldita Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduce a mis siervos de mi iglesia a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Les enseñaba a ser traidores abiertos al Señor Jesucristo, el Señor de la iglesia. Les enseñaba la prostitución sagrada, la inmoralidad, el adulterio y la fornicación, las orgías y las relaciones sexuales en honor a los demonios del crimen organizado. Es verdad que eres muy trabajador, Andrés Manuel López Obrador, te dice Jesucristo con su palabra. Es verdad que eres muy emprendedor de grandes obras. Es verdad que tienes fuerza de seguir adelante, apasionado, enfrente del Palacio de Gobierno de México como figura pública y político extraordinario de México. Pero no eres más que un maldito tolerante del demonio y el espíritu del crimen organizado, que es el espíritu de Jezabel. Dejaste que dentro del Palacio de Gobierno de México, de los Estados Unidos mexicanos y de la administración de tu gobierno, se infiltraran las hechiceras poseídas por el espíritu de Jezabel, como la gaviota, la ramera, que fue la mujer postiza de Enrique Peña Nieto, y entre otras, quienes practican relaciones sexuales en adulterio y en fornicación, endemoniando a los oficiales del Palacio de Gobierno para meterlos a la religión del crimen organizado, ofreciéndoles riqueza, ofreciéndoles puestos, ofreciéndoles a ser grandes empresarios, beneficios, casa firme, ofreciéndoles lujos y cosas maravillosas y grandes, y les ensucias su cabeza con tus fantasías y los enseñas a practicar las orgías y el satanismo y la prostitución sagrada en honor al diablo del crimen organizado dentro de la iglesia de Jesucristo. Siquiera lo dijeras que estás afuera, pero dices que eres la iglesia católica que eres la iglesia católica cristiana de la religión oficial de la ciudad o de la nación de los Estados Unidos mexicanos, como se enseñó en el primer siglo. Dices que eres de esos católicos, pero no eres más que un maldito tolerante del demonio del crimen organizado, amante de las riquezas, odioso de la verdad, rebelde contra Jesús y rebelde contra los mensajeros de Dios, que reprenden la corrupción y la falsedad y que le enseñan a los católicos a entregar su corazón a Cristo y a vivir fielmente para el Dios del cielo. El versículo 21 dice: le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. El Señor Jesús, bajo el Espíritu de Dios, nunca se queda callado. Siempre tiene un remanente en medio de la corrupción y en medio de la apostasía. Dice que había al final de la revelación de la iglesia que tira un pequeño remanente que practicaba fielmente la verdad y que tenían el testimonio de Jesucristo. Dicen los protestantes y los hermanos separados que todos los católicos somos falsos, que todos los católicos somos idólatras, corruptos y que hacen negocio con la fe y que es puro crimen organizado. Pero el Señor Jesucristo siempre tiene sus mensajeros católicos tradicionales y católicos carismáticos que levantamos el pecho y la cara en honor a Jesucristo y le decimos a los protestantes rebeldes, necios, herejes, hermanos separados contra los cristianos verdaderos, odiosos y malditos y malvados, que el Señor Jesucristo sabe tener un remanente dentro de la iglesia católica. Habemos cristianos que amamos a Jesús y que amamos el Espíritu de Dios y que manifestamos su poder y sus señales y anunciamos la venida de Jesucristo bajo la unción del Espíritu de Dios. No todos los católicos somos falsos. Habemos católicos que amamos a Jesucristo con todo nuestro corazón.
Y el Señor Jesucristo tiene un remanente que levanta la voz dentro de la Iglesia Católica. Le dice el Espíritu de Dios en el verso 21 a Andrés Manuel López Obrador y a la administración de su gobierno: yo te he dado tiempo para que te arrepientas, maldito. He tenido paciencia, te he preservado la vida. No son tus guardaespaldas, ni tu Guardia Nacional, ni tu seguridad quien te da el aliento y la vida, es mi Espíritu, porque soy grande en misericordia. Te he dado tiempo para que te arrepientas, pero tú no quieres arrepentirte de tu crimen organizado, porque eso es lo que significa fornicación, prostitución sagrada. La palabra griega es porneia, de donde viene pornografía, y la palabra pornografía hace referencia a todo lo que hacen los satanistas en las películas inmorales de la pornografía. Eso significa prostitución del crimen organizado de la iglesia de Tiatira. Te he dado tiempo de que te arrepientas, maldito, pero no quieres arrepentirte de tu crimen organizado. Sigues necio, sigues rebelde, sigues terco, pensando que podrás callar al Señor Jesucristo, quien es el Todopoderoso y el Señor de la Iglesia Católica de los Estados Unidos mexicanos. Donde se menciona el nombre de Jesús, donde se menciona la sangre de Jesucristo y su sacrificio, es mi iglesia. Y tú eres un maldito escarabajo, rebelde, putrefacto, satanista, sanguinario y rebelde, pudriendo y corrompiendo a mis siervos de la Iglesia Católica de los Estados Unidos mexicanos con un mal ejemplo corrupto y perverso. El versículo 22 dice de la siguiente manera: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. El verso 23 dice de la siguiente manera: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Dice el verso 22 y el verso 23 que a consecuencia de la dureza del corazón del pastor de Tiatira y la esposa del pastor de Tiatira y los rebeldes de la iglesia de Tiatira, de la iglesia cristiana del Asia Menor, se derrama el furor, el enojo y la ira de Jesucristo sobre los rebeldes de la iglesia de Tiatira. Y dice: por causa de haber endurecido tu corazón y por haberte rebelado en gran manera contra tu Señor Jesucristo, he aquí que te arrojo en cama y en gran tribulación por no arrepentirte, y te pagaré según tus obras y serás reo de muerte. De esta misma forma le dice el Señor Jesucristo con la revelación de Apocalipsis a Andrés Manuel López Obrador y a la administración de su gobierno: por no quererte arrepentir y por no arrepentirte ni tú ni la administración de tu gobierno, dice el Señor que derramará su juicio, su ira, el ardor de su enojo y de su juicio y de su condenación sobre los rebeldes de Andrés Manuel López Obrador y la administración de su gobierno. Putrefactos quedarán heridos y hundidos en dolor, en muerte y en tristeza, y se perderán todos y cada uno de ellos bajo la condenación del juicio divino de Jesucristo. Jamás los querrá ver el Señor Jesucristo delante de su rostro. Jamás querrá el Señor liberarlos de su juicio y de su condena por no haberse arrepentido. Tuvieron tiempo de enmendar su error. Tuvieron tiempo de arreglar su problema, pero decidieron levantarse contra Jesús, decidieron levantarse contra la sierva de Jesucristo
y contra el siervito de Jesús y contra el padre de familia, quien está hablando delante de ustedes en esta hora. Solamente porque no les gusta que predica el Evangelio de Jesucristo. El Señor Jesús le dice a AMLO y a todo su gobierno: ¿quién eres tú para decirme cuándo tengo que hablar? ¿Quién eres tú para decirme cuándo yo me debo de callar? ¿Quién eres tú para decirme que no predique mi Evangelio cuando di el mandamiento y a todo el mundo y predica el Evangelio a toda criatura y enseñen mi palabra y los mandamientos que les he guardado y que esperen fielmente mi venida? ¿Quién eres tú para decirme a mí, a Jesús, el Señor de mi iglesia de los Estados Unidos mexicanos? ¿Quién eres tú para decirme lo que tengo que hacer como Señor de la iglesia? ¿Acaso tú fundaste la iglesia en el primer siglo? ¿Acaso tú derramaste la sangre por los hijos de Dios? ¿Acaso tú les entregaste la revelación divina por el Espíritu Santo? Cuando te parieron tus padres, la iglesia que fundó Jesucristo ya existía y tú no eras más que un simple perdedor, y Dios decidió llevarte al trono del país de México, pero tú decidiste darle la espalda en rebelión abierta contra su sangre y el nombre de Jesucristo y pisoteando la verdad dentro de la Iglesia Católica de los Estados Unidos mexicanos. Juicio, ira, furor y enojo de Jesucristo sobre los Estados Unidos mexicanos, sobre el Palacio de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Versículo 24 dice de la siguiente manera: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Qué lindo y qué maravilloso es el Señor Jesús, que también le dice al remanente de Tiatira: ustedes que han decidido preservar mi doctrina y el nombre de Jesús en sus corazones, y los que no se corrompieron con la religión del demonio del crimen organizado, no les impondré otra carga. Entonces esta palabra es para la Iglesia Católica que ama fielmente a Jesucristo dentro de los Estados Unidos mexicanos. Ustedes, funcionarios de gobierno, líderes de Estado, embajadores, diputados, senadores, hombres de guerra, hombres de la milicia y gente del vulgo común que escuchan a través de este medio, ustedes que han decidido rehusarse a no ser crimen organizado, ustedes que no quieren adorar a los demonios, a los ídolos, ustedes que no quieren practicar el satanismo, sino que quieren adorar a Jesucristo, el Señor Jesús le dice a sus siervos de la iglesia de los Estados Unidos mexicanos: no les impondré otra carga. Este mensaje de juicio no es para el remanente, es para los malditos del crimen organizado del Palacio de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Dice en el verso 24 que la iglesia de Tiatira practicaba la doctrina, las profundidades de Satanás. La teología que enseñan encubierto es una religión abierta del crimen organizado en Tiatira. Quieren que todo el mundo de la iglesia de Tiatira se vuelva prostituto, lesbiana, homosexual, adoradores de los demonios y crimen organizado, ofreciéndoles empresas, negocios, riquezas y dinero, prosperidad, casa firme, beneficios firmes a cambio de que practiquen las profundidades de Satanás y la religión del crimen organizado del Asia Menor dentro de la Iglesia Católica. Entonces Andrés Manuel López Obrador quiere que todo el mundo sea crimen organizado. Consultando a Dios, el Señor nos habla que esta es la razón que Él secuestró a mi esposa Patricia y a mi niño, para hacerme caer en desánimo, para que yo me volviera
un satanista del crimen organizado. Porque el Señor Jesucristo rescató a este hechicero para su gloria y dar testimonio de su palabra en el nombre de Jesucristo. Él quiere que todos los católicos sean del crimen organizado. Las profundidades de Satanás, la religión de Lucifer, la religión del diablo del crimen organizado es practicada dentro del Palacio de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y su administración de su gobierno en los Estados Unidos mexicanos. Son satanistas. Dejaron entrar al demonio. Hicieron pacto de alianza con el crimen organizado del Vaticano y se volvió la Iglesia Católica del crimen organizado, igualmente que la del Asia. Sanguinarios, rebeldes, difamadores, envenenadores. Mandan a matar gente con difamaciones en los ayuntamientos. Mandan a meter presos poniendo cargos falsos. Mandan cristianos falsos, predicadores falsos dentro de las iglesias de Estados Unidos y de México para seducirnos a caer en el crimen organizado. Amenazan a las mujeres y a los hombres de muerte para que se entreguen al crimen organizado. Que no denuncien la corrupción, que no denuncien la falsedad. Los vuelven satanistas a punta de pistola porque desafortunadamente hay personas que no tienen la valentía de enfrentarse al demonio del crimen organizado porque descuidan también su comunión y su relación con el Espíritu de Dios. Pero una cosa te quiero hacer saber, Andrés Manuel López Obrador. Habemos cristianos católicos carismáticos que somos de ayuno, de oración, de consagración. Socorro aquí, Rabaquén, Rabaquín, Rabacay. Y Rabalse que va socorro aquí, Rabaquén. Y Rabacay. Gente que nos consagramos a Jesucristo. Oh, sí que gente que estamos en comunión con el Espíritu de Dios y tenemos el poder y la unción del Todopoderoso y del Espíritu Santo para confrontar el poder del demonio del crimen organizado. No hay poder que pueda contra el Espíritu de Dios. No hay poder que pueda contra la sangre de Jesús y el nombre de Jesucristo. Eres un fracaso, Manuel López Obrador. Maldita carne putrefacta, escoria del crimen organizado dentro de la Iglesia Católica. Desechado eres por Jesús. Jamás te querrá ver Jesús delante de su rostro. Ni tus oraciones llegan, ni siquiera traspasan las nubes del primer cielo cuando invocas su nombre. Eres un maldito hereje y demonio del crimen organizado dentro de la Iglesia Católica. Verso 25 en adelante dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Hermanos fieles cristianos dentro de México, los que no se han corrompido, Jesús manda: no desmayes, no te rindas, retén mi nombre, dice Jesús. Lo poquito que sepas, atesóralo. Abrázate de Cristo, abrázate de la Biblia, abrázate de la verdad. Y no desmayes y no te rindas y no te canses de adorar a Jesucristo. Que Él viene pronto. Retén a Jesucristo dentro de tu corazón hasta que Él venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre todas las naciones. Hay promesa que reinaremos con Jesús. Al que resulte vencedor de esta gran apostasía dentro de los Estados Unidos mexicanos, al que resulte vencedor dentro de la nación de los Estados Unidos mexicanos sobre el crimen organizado,
al que no se canse de padecer por Cristo y por la verdad y de invocar el nombre de Jesús, te entrega a Jesucristo la promesa de reinar juntamente con Él el día que Él regrese. No te canses, hermano, de adorar a Jesucristo. Verso 27 en adelante dice, y las regirá con vara de hierro. Serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estrella de la mañana es el Hijo de David, es el Señor Jesús. Tu premio por permanecer firme en Jesús y su verdad es que Jesucristo será tu premio. Jesús vale más que una casa. Jesús vale más que un carro del año. Jesús vale más que billones de dólares en tus bolsas y en tus bancos. Jesús vale más que las riquezas de esta vida, porque la riqueza de Cristo es eterna. Es gozo eterno, vida eterna, salvación eterna, un reino eterno al lado de nuestro amado y precioso y maravilloso y glorioso, lindo y bello Señor Jesucristo. El que tenga oído, oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Aquel inconverso, aquel rebelde dentro de la iglesia católica, si todavía no te has entregado a Jesús, juicio viene para los rebeldes de la nación mexicana. Si has oído la voz del Espíritu Santo a través de esta palabra, entrega tu corazón a Jesucristo. Ríndete a Jesús. Deja de correr de Jesús. Si dices tú, Señor, no puedo cambiar, no te preocupes. Deja que Jesús se meta en tu corazón y que Él te cambie. Jesús no te está diciendo que al venir a Él serás perfecto. Jesús no te dice que al venir a Él no te vas a equivocar. Jesús sabe cuán débil y frágil eres. Déjalo entrar en tu corazón y deja que Él haga la obra que tú no puedes. Ríndete, pero ríndete a Jesucristo. Señor Andrés Manuel López Obrador, estoy terminando de ministrar el mensaje de Dios en esta nación. Dentro de pocos días tendré que salir de los Estados Unidos mexicanos y tengo que llevarme a mi familia. Bajo la unción del Espíritu de Dios profetizo juicio sobre tu palacio, hervor e ira de Dios y destrucción sobre tu gobierno. Bajo la unción del Espíritu de Dios, la revelación divina por haber traicionado a Jesucristo, tu Maestro, y por haber infiltrado la religión de Satanás, del crimen organizado, y por haber destruido el corazón del palacio de gobierno, entregándolo al crimen organizado con tu herejía, con tu satanismo y con tu maldad, eres reo de muerte. Juicio, condenación, ira, ardor y fervor y enojo de Dios caerá sobre tu cabeza, sobre tu familia, sobre tus hijos y sobre toda la administración de tu gobierno, porque son unos malditos sanguinarios y rebeldes. Decías en secreto a la administración de tu gobierno: este hombre, Miguel Arroyo, está perturbando mi gobierno. Está confundiendo al pueblo, está envenenando a la nación y está frustrando los planes de mi gobierno. Y te digo bajo la unción del Espíritu de Dios, como le dijo el profeta Elías al rey Acab:
Tú eres el maldito que frustras los planes del gobierno. Tú eres quien confundes y envenenas el corazón del pueblo mexicano, introduciendo el crimen organizado, adorando a otro Dios que no es el Dios de la iglesia de Jesucristo. Tú eres el que destruyes y corrompes la tierra donde tú la pisas y en la administración de tu gobierno. Tú eres quien engañas, seduces y envenenas a la nación y te pasas delante de ellos como un fiel cristiano, como un gran hombre de Dios, pero que realmente eres un demonio del crimen organizado. Tú eres quien destruyes la patria. Tú eres quien te rebelas contra la diplomacia. Tú eres quien te opones a la democracia. Tú eres quien estás en contra de la libertad, de la justicia, de la Constitución. Tú eres quien quieres establecer la antigua ex Unión Soviética y quieres ser el líder absoluto dentro de México y quieres controlar al mundo entero siendo tú el máximo líder incuestionable y hacer de los ciudadanos mexicanos lo que te venga en gana porque eres un demonio del crimen organizado. Tú eres el rebelde, tú eres el hereje y el maldito malvado, contrario y rebelde contra Jesucristo. Yo simplemente entrego el mensaje de la palabra de Dios. Oh, aquí, Rebequende, aquí, Rebecaela. Amanse aquí, no es lo que Rebequende. Ay, aquí, Rebequende. Oh, sí oh, los libros de Rebecca Brown, me dice el Espíritu de Dios. Los libros de Rebecca Brown son los libros de la teología de la maldita Jezabel, del crimen organizado dentro del palacio de gobierno. Oh, les predicas que tú libertas a los cautivos, pero no es eso lo que haces, sino que los haces cautivos. La pasta del primer libro de Rebecca Brown me revela el Espíritu de Dios. Está una hechicera, vestida de negro con un casco, moviendo el hechizo en la portada del libro, libertando los cautivos. Que en una filosofía, organized crime, del crimen organizado significa haciendo a los mexicanos unos cautivos. Esa no es la teología de la iglesia cristiana, dice Jesucristo. El vaso de honra, el libro de Rebecca Brown que tiene en su portada una copa de oro. Siervos de vaso de honra, dice, quiero en el palacio de gobierno. Mentira, dice Jesucristo. El Espíritu de Dios me dice que te diga, Andrés Manuel López Obrador, y a tu gobierno. El mensaje de Organized Crime de ese libro del crimen organizado significa, quiero vasos sucios dentro de este gobierno. Quiero gente de deshonra, quiero gente del crimen organizado solamente porque es la religión de la maldita Jezabel, del crimen organizado dentro de la iglesia en los Estados Unidos mexicanos. Malditos sinvergüenzas. Oh, sí, carajo, aquí, eres hermosa gaviota, te dice Jesucristo. Pero eres un demonio horrible del crimen organizado. Mandaste a matar a mi siervo Miguel Arroyo a Camácuaro desde que llegó. Invertiste millones de dólares. Y hasta el día de hoy no lo has podido matar, maldita perra, te dice Jesucristo. Morirás putrefacta, hedionda, llena de odio, de rebeldía y loca de la cabeza, porque te maldijo Jesucristo en gran manera miserable. Oh, Paquita, la del barrio, dice Jesús. Qué gran artista, llena de veneno, de odio y de maldad.
Hiciste pacto de alianza con Lulú, con Pablo Benítez, Arsenia Hidalgo, con Laura Arroyo, la hija de Martín Arroyo, con J. Concepción Arroyo Velázquez y con Silvia Mendoza. Hiciste pacto de alianza, le diste una hija del Palacio de Gobierno en unión del crimen organizado. Esa fue la boda que celebraron en la ciudad de Cutzamala de Pinzón Guerrero, donde mi siervo no fue a la fiesta. Ah, Paquita, la del barrio, hiciste un pacto de alianza con el crimen organizado de Santa Teresa, le dice Jesús. ¿Y de dónde sacas tú, Paquita, que vas a matar a los que yo compré con mi sangre? ¿Acaso crees tú que puedes con la unción del Espíritu de Dios? Paquita, la del barrio, te pregunta Jesús, ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está el poder de Santa Teresa Guerrero, México? ¿A dónde? Señor Jesús, no debiste haberme hecho saber esto. Perdóname que te interrumpa. No debiste haberme hecho saber esto, pero ahora que sé. No sabía yo, pero ahora ya sé. Qué grande es el Espíritu de Dios y el Señor Jesucristo, que revelas los misterios y los secretos más ocultos de los hombres. Ah, maravilloso es Jesucristo. Esta copa es roja como la sangre. El líquido que pones dentro de ella se adapta a su color. Me dice el Espíritu de Dios la siguiente frase. El arte de la guerra que maneja el diablo del crimen organizado dentro del Palacio de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el arte de la guerra se basa en la adaptación. Son unos malditos delincuentes que se hacen pasar por cristianos verdaderos, por católicos, pero que en realidad son crimen organizado. El arte de la guerra se basa como este líquido. Si el líquido lo pones en un vaso transparente te das cuenta del color, pero como el líquido está dentro de una taza roja, el líquido es del mismo color de la taza. Maldito crimen organizado. Señor Jesucristo, si ya no tienes más que decirles con respeto y reverencia ante la majestad del universo, te doy gracias. Te doy gloria, te doy honra, alabanza, honor y reconocimiento. Dice el Espíritu de Dios que Guillermo Arroyo está viendo cuidadosamente a su hermano Miguel Arroyo desde Coral Springs, Florida. Y el señor David Arroyo, sus hermanos. Son dos satanistas del crimen organizado del Salitre y del Estado de México. Guillermo Arroyo y David Arroyo son del crimen organizado y están mandando matar a Miguel todos los días, porque si no, los van a matar a ellos. Y como no pudieron matar a Miguel, tendrán que matar a Guillermo Arroyo y a David Arroyo, dice el Espíritu de Dios. Este mensaje se lo entrega el Espíritu Santo al Departamento de Policía de Coral Springs, Florida. Hilario Mata, yerno de Doña Tacha, cuñado de Ovidio, marido de la China, estuvo mandando matar a Miguel Arroyo en Coral Springs, Florida y en Tamácuaro, Guerrero, por parte del crimen organizado del señor Odón de Roste y sus hijos. Dice el Espíritu de Dios que fracasó la misión.
salieron los satanistas a la luz. El Nono, Adán García, Adrián García y los de Tamácuaro, del Jabalí, y el señor Ignacio, el hijo de la Chiva, unieron fuerzas con Sergio Yáñez y Nando Arroyo para matar a Miguel Arroyo en Tamácuaro y nunca pudieron. Así los denuncia el Espíritu de Dios para la gloria de Jesucristo. Y tengo a mi siervo dentro de Tamácuaro y me lo llevaré pronto, sano y salvo. Y de esta manera Jesús se ríe de los satanistas de Tamácuaro Guerrero. Gracias, Señor Jesucristo, por todo. Señor Jesús, mientras yo estoy en tus manos me siento fachoso. Me siento dichoso y gozoso y me glorío delante de tu presencia de que tú eres mi Dios, mi Señor y mi Salvador y mi Redentor. Oh, maravilloso Jesús Nazareno. Oh, aquí oh, sí, recibe la gloria, la honra, la alabanza, el honor, el reconocimiento. Gracias, Jesús. Te alabo, te adoro y te bendigo, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Nico, te dice el Espíritu Santo, te voy a matar hoy, yo a ti, porque estás haciendo un complot para matar a mi siervo. Si te detienes, te daré chance de que vivas. Si mueves un paso en falso hoy, eres hombre muerto tú y Mónica, te dice el Espíritu de Dios. Deja en paz a Doroteo. Doroteo no quiere hacer males. Y Doroteo se entregó a Jesucristo y lo mandó a proteger todo el tiempo. Deja a Doroteo en paz. De lo contrario, eres hombre muerto, Nico. Así te dice Jesús. Termino mi mensaje, dice el Espíritu. Quiero que termines de grabar esto. Y relájate, siervo mío, y descansa. Porque te di la victoria porque buscaste muy grande. Gracias. Alabado sea tu nombre, Jesús. Alabado sea tu nombre.